Buenas tardes, me presento, mi nombre es William Edison Vanegas Rodríguez, pertenezco al curso Electrónica Análoga de Grupo 24306-34, Universidad Nacional Abierta a Distancia, Programa de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad se va a explicar el funcionamiento de una fuente variable regulada mediante circuito integrado LM317T, que es un circuito regulador variable. Entonces acá tenemos un diagrama esquemático, es entrada de corriente, nos dice que tiene que ser 120 voltios a 60 ciclos. Luego nuestra etapa de transformación lo que hace es reducir el voltaje 120, lo reduce a 15 voltios. La rectificación, que se va a convertir en voltaje AC a DC. Luego tiene una etapa de filtrado, que se usa por medio de condensadores. Una etapa de regulación, como lo dijimos anteriormente con este circuito integrado, y una salida de voltaje DC regulada mediante un potenciómetro. Entonces acá tenemos nuestros cálculos del transformador. Asumimos que el transformador tiene una potencia de 1 amperio, una corriente de 1 amperio mejor. Aquí tenemos nuestros calibres, nuestras espiras. Entonces para calcular, primero que todo tenemos que tener en cuenta de que la fuente que tiene el software Proteus trabaja con voltaje pico. Entonces lo que hacemos es, tenemos que el voltaje RMS 120, le aplicamos nuestra fórmula y nos da 340 voltios pico a pico. Y el voltaje pico es simplemente la mitad del voltaje pico a pico, es 340 dividido en 2, nos da 170 voltios pico. El cálculo de la inductancia. La inductancia es el valor del voltaje pico, del voltaje de salida, el voltaje del primario, sobre el voltaje del secundario a la 2 por la inductancia del secundario. Entonces lo que hacemos es reemplazar, entonces 120, que aquí tenemos que tener en cuenta que es el voltaje real, sobre 15 al cuadrado por 1, nos da 64 Henry. Estos datos los vamos a necesitar ahora en nuestro software. Teniendo en cuenta acá que aquí podemos hallar también de una vez el valor del condensador del filtrado, aplicando esta fórmula, que nos dice que es 5 por 1.5, que 1.5 es la corriente que admite este equipo, este dispositivo de fábrica. El fabricante recomienda que no se le aplique más de 1.5 amperios, ya que lo podemos dañar, sobre el ciclo de corriente de entrada, que es 60 por 15, que es el voltaje de salida que nos están pidiendo. Entonces acá nos da una capacitancia de 8333 microfaradios, es aproximadamente igual a 8200 microfaradios, porque tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener valores comerciales que podamos encontrar en alguna tienda de dispositivos electrónicos. Entonces nuestra tabla nos dice que tiene 8200, que es el valor más cercano, y ya la otra que nos sigue es de 10.000, ya es demasiado grande. Entonces acá tenemos también el valor de la resistencia, las resistencias necesarias para que nuestro regulador nos funcione, resistencias de ajuste. Entonces aquí asumimos de que tenemos un potenciómetro de 10K y que el voltaje máximo es 15 voltios, que es el que nos está pidiendo el enunciado. Aquí lo que hacemos es reemplazar, esto es una constante, 1.25 por 1 más R2 sobre R1. Esa es una ecuación que ya está determinada por el fabricante. Entonces aquí lo que hacemos es despejar R1, aquí aplicamos 10.000, que este es el potenciómetro, dividimos y nos da 909 ohmios, que es aproximadamente igual a 1K según esta tabla, aquí porque 909 es muy lejos a 820 y el valor más cercano que tenemos es 1K, que es el que podemos encontrar en una tienda de dispositivos electrónicos. Ahora me va a permitir desplazarme al software Proteus y acá ya tenemos nuestra simulación. Entonces voy a detenerlo un momento para mostrar acá los valores. Aquí tenemos que la amplitud, que es el voltaje pico que nos pide la fuente, tenemos que aplicarle 170 voltios como calculamos anteriormente. ¿Por qué? Para que ella nos dé de salida un voltaje de 120 voltios, que es el voltaje real que nos va a medir esta herramienta que tenemos por acá, que es un voltímetro de corriente alterna.
Aquí también nos va a dar la salida en corriente alterna de este transformador. Aquí voy a mostrar el valor del transformador. Aquí tenemos que la inductancia del transformador del primario es de 64, como lo llamamos anteriormente, y el secundario es 1, que es el valor que nosotros le dimos para poderlo calcular. Tenemos un puente rectificador, tenemos el condensador o el capacitor que nos dio 8200 micros, aquí lo ampliamos un poco. Tenemos nuestro regulador, que es un circuito integrado, que tiene el pin de entrada, el ajuste y la salida. La resistencia de 1K, tenemos el potenciómetro de 10K, que es el que nosotros habíamos hablado anteriormente. Aquí este potenciómetro es dinámico, es dinámico, lo podemos mover mientras estemos actuando, mientras esté simulando. Este condensador C2 es un condensador que se usa como protección, se usa como para proteger esta carga, que en este caso es una resistencia de 100 ohmios. Y aquí también ya tenemos nuestro un voltímetro ya en corriente continua y un medidor de corriente en miliamperios, o sea, es un amperímetro en miliamperios. Entonces me va a permitir encender la simulación para que podamos apreciar los datos. Entonces acá tenemos, como decíamos anteriormente, el voltaje alterno real es 121 voltios. Estos equipos miden es voltaje real en corriente alterna. La transformación, el voltaje de salida 15 voltios, como nos exige el enunciado. Y acá yo coloqué este voltímetro de corriente continua saliendo del puente de rectificador. Aquí nos da 19 voltios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un aumento de voltaje por las características de los diodos, que también pueden elevar un poco el voltaje. Entonces aquí tenemos este potenciómetro que lo tenemos al 1%, y nos da una salida de 14.1 voltios, o sea, está al mínimo que nos permite el programa, ¿no? Dice que 1%. Aquí tenemos nuestro condensador, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí lo vamos a subir, al 50%. Aquí vemos que el voltaje de salida se varía. Entonces aquí tenemos 7.76 voltios al tal 50%, ya podemos ajustarlo a nuestras necesidades. Y aquí vemos cómo el voltaje de salida se va modificando a medida que yo voy moviendo el potenciómetro, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el potenciómetro al 100%, nos da 1.25 voltios. Ya es porque pues matemáticamente nos da unos valores diferentes. Si yo colocara aquí los valores matemáticos, él nos daba totalmente exacto, pero pues tenemos que tener en cuenta de que los dispositivos que conseguimos en el comercio no son ideales, ¿no? Entonces también acá también debemos tener como la certeza y buscar como lo más real posible. Entonces voy a tener un poco la simulación para poder mostrar algo acá que quiero. Voy a cortar un momento acá esta línea y voy a ingresar un osciloscopio para que apreciemos la señal de entrada. Esta es la señal de salida, que es la misma señal de entrada, pero o sea, el tipo de señal, no es la misma intensidad. Vamos a darle acá a la salida del puente rectificador. Vamos a darle acá, por el momento vamos a darle aquí a la salida del condensador y la salida total acá general. Es que quiero que aprecien una cosa. Entonces acá tenemos nuestro osciloscopio. Acá tiene que ver en señal de C. Señal de C acá. Y por el momento apagamos este acá y apagamos este acá. Entonces acá tenemos nuestra señal de entrada, que es el voltaje que nos arroja el transformador, que es esta señal amarilla. Acá la tenemos en A, ¿sí? Y acá tenemos el rizado que entrega el puente rectificador que tenemos acá. Esta señal no es apropiada para nosotros aplicarla a un circuito electrónico. ¿Por qué corté el cable? Porque es que si yo uno el cable acá,
aquí ya me va a dar el simulador, lo que me va a dar es esto, ya y de una vez ya queda filtrada. Aquí tenemos nuestra señal de entrada, el canal B, ¿sí? Vamos a encender los otros dos canales, vamos a encender el canal C y vamos a encender el canal D. El canal C es este mismo que ya te lo tenemos aquí en esta parte, lo tenemos acá ya conectado, entonces aquí ya está energizado. Y el canal D, que es la salida de nuestra fuente, ya lo podemos ver nuestra salida de señal, que es una señal que ya es apropiada. Vamos a colocarlo en la parte positiva para que aprecien también, y vamos a cortar acá y vamos a aplicarlo a la señal positiva de la entrada de nuestro regulador. Entonces acá tenemos de nuevo, ya tenemos esta es la señal de salida del transformador, que es la señal B, que es esta, que es la señal magenta o la fucsia, que es la señal B, es la salida que entrega el puente rectificador, la señal C, que es la salida que entrega el filtro, y la D, que es la salida total del circuito. Vemos que ya es una señal ya apropiada para nuestras aplicaciones electrónicas. Entonces, pues, no siendo más por el momento, hasta una próxima oportunidad.